Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Pan Pan Podcast. Recién concluimos este proceso electoral, estas elecciones presidenciales y congresuales que nos deja a todos como ganadores como país por el orden y el civismo en que se desenvolvió este proceso y que da como triunfador al candidato del PRM y presidente de la República, Luis Abinader. Como ya he dicho, un proceso que se desarrolló de manera cívica, ordenada y demostrando la madurez de la clase política e igualmente de toda la ciudadanía, la madurez democrática de nuestra sociedad. Ganó el presidente Luis Abinader e igualmente Omar Fernández, que era uno de los de la atención principal de este proceso de campaña que vivimos. Se impuso Omar Fernández, se impuso Luis Abinader para un segundo periodo y aquí estamos ya tratando de retomar la cotidianidad del país. Nosotros en este episodio vamos a analizar diferentes hechos y aspectos de este proceso electoral, desde los desafíos enfrentados hasta las implicaciones futuras. Creo que debo felicitar a don Manuel Canela, ¿verdad? ¿O no? No, que va, no son felicitaciones porque era, digamos, pronósticos lo que analizábamos aquí ya. Estamos abordando este sexto episodio de Al Pan Pan Podcast. Arrancamos, recuerdo, el primero en el mes de abril. Hacíamos un análisis preelecciones. Ya finalmente pasaron esas elecciones del pasado domingo 19 de mayo. Y yo creo que el país pasa con notas sobresalientes, sí. Aparte de los resultados, con oportunidades de mejora, también con algunos hechos aislados. Claro, y diría sobre todo también con una nota al margen de preocuparnos y prestar atención al nivel de abstención, que sigue en aumento año tras año. Del 2000 a la fecha, cada año la abstención es cada vez más alta, llegando casi a un 50%. Y en las elecciones pasadas se le achacó a la pandemia, claro, del COVID, sin embargo, ha sido igual o tal vez un poco más alta en esta ocasión. Seguimos aumentando, es lo que te digo. Ha sido ascendente el nivel de abstención y eso tiene que mandar un mensaje. O sea, eso tiene que llamar a reflexión a la clase política. Tal vez hay una parte de la sociedad que no se siente del todo identificado. Yo creo que en elecciones como estas, la abstención podría tener doble lectura, pero y una de ellas es tal vez la percepción que hubo todo el tiempo de que el presidente estaba cómodamente ganado, pero también yo creo que influye digamos que la oferta, que hay una parte de la población importante que no le llena las expectativas. Y ahí es que yo creo que la clase política debe seguir reflexionando, porque si siguen pasando los años y esto sigue aumentando, llegará el punto 2032, 2036, donde más del 50% de los dominicanos no irán a votar. El descreimiento de la gente hacia la política, hacia los políticos, la desconfianza, tal vez la manera. Yo conversaba con alguien que debemos aspirar al punto que en República Dominicana un día de elecciones sea un día común y corriente, sí. Un día habitual, que la gente vaya a su trabajo y tal vez de esa manera, porque es que el dominicano es muy cherchoso, somos muy cherchosos. Yo sé de una gente que empezó a jugar domino temprano, a mediodía, y después dijo, ay, ya yo estoy cansado, ya yo me tomé unos traguitos, claro. No, ya yo no voy. Yo iba a votar, pero ya yo me metí en esto y entonces no voy. Óigame, la chercha, el can, sustituyó su compromiso, su deber como ciudadano. Sí, más que eso era un domingo no laborable, muchos comercios que se prestaba para eso, para usted estar tranquilo en su casa, pero también yo creo que influye mucho esa falta de confianza en la clase política dominicana, porque usted pensará que tal vez hay figuras que son distintas, que tal vez el que dirige el gobierno, el candidato principal es distinto, pero al final la gente te dice, los que están por debajo son más de lo mismo y no están muy lejos de la realidad aquí en la República Dominicana. O algunos que piensan, ¿para qué yo voy a votar? Los gobiernos van, los gobiernos vienen, algunos tienen cosas mejores que otros, pero en definitiva, la mayoría
cojean con lo mismo. Es lo mismo. Y los problemas esenciales siguen estando presentes en República Dominicana. Bueno, nosotros, como ya decíamos, en este episodio vamos a seguir analizando todos estos aspectos, los aspectos de este proceso que han dejado mucha tela que cortar, nos deja mucho que pensar y que reflexionar. Tiene, como decía Manuel hace un momentito, diferentes lecturas. Las encuestas casi en su mayoría, o por lo menos las que presentaba el partido de gobierno, el PRM, llegaron a situar al presidente de la República hasta casi un 70%. Y no fue así. Al final ganó con un 50 y tanto por ciento. 57.4. 57.4%, que la BBC decía que el presidente de República Dominicana había logrado textualmente una reelección inusual. En nuestro país muchos presidentes han sido reelectos, aunque este fenómeno no es tan común y a veces se considera incluso inusual debido a las circunstancias políticas y sociales de los diferentes momentos que ha tenido nuestro país. Joaquín Balaguer, por ejemplo, que ganó la presidencia en varias ocasiones, que en 1966 tuvo su primer mandato tras la Guerra Civil del 65, luego fue reelecto en el 70, en el 74, con porcentajes altos en ese momento debido a la represión de la oposición. Volvió a ganar en el 86, en el 90, en el 94, siendo esa última del 94 un tanto controversial al punto de que algunos consideraron que era fraudulenta, que había habido fraude. Y esa del 94 tal vez fue el último gran evento electoral o gran crisis electoral que tuvimos en la República Dominicana, esa de 1994, que es cuando se firma el Pacto por la Democracia, que hubo ahí una situación entre José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer, que supuestamente le hicieron fraude a Peña y tienen que... Y le quitaron 2 años a Balaguer. Correcto, y se sentaron a firmar el Pacto por la Democracia, que incluía que se celebraban elecciones en 1996, es decir, Balaguer solo estaría 2 años, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura también era lo otro, y creo que se prohibía la reelección. Creo que era el otro aspecto que trataba el Pacto por la Democracia. Eran los 3 aspectos principales que se trataban en ese Pacto por la Democracia de 1994, que ya digamos que del 96 a la fecha, la realidad es que no hemos tenido una gran crisis luego de unas elecciones. No hemos tenido una crisis, como quien dice. 96 hubo una segunda vuelta. No, perdón. Lo otro que se instauraba era la segunda vuelta electoral. Segunda vuelta, el 50 más 1. Exacto. Creación del Consejo Nacional de la Magistratura. Se reducía a 2 años el periodo de Joaquín Balaguer, es decir, que habían elecciones en el 96 y se instauraba la segunda vuelta electoral si el candidato que ganara no alcanzaba el 50 más 1 de los votos. Que fue... Pues señor, como dicen en buen dominicano, el que se va a joder no calcula. Y esa es la realidad. Miren, Peña aprueba ese Pacto por la Democracia con ese 50 más 1. Y en el 96 es ese mismo 50 más 1 que lo traiciona. Lo que lo hace. Claro, porque Peña saca un 48, me parece, algo así en las elecciones del 96. Y va a una segunda vuelta con Leonel Fernández, que gana por el apoyo del Partido Reformista. Así es, gana Leonel Fernández en el año 1996. Leonel Fernández fue reelegido 2 veces como presidente. En su segunda elección en el 2004 tuvo un 57.11 y en la tercera del 2008 un 53.83. Por eso, y quería llegar a este punto, no entendí el titular de BBC Mundo que dice que el presidente Luis Abinader logró una reelección inusual. También mencionar que el expresidente Leonel Fernández en la reforma a la Constitución del 2010 impone que no hubiera reelección consecutiva, porque no creía en la reelección consecutiva, sino que hubiera un periodo de por medio. Luego lo reforma Danilo Medina en el 2015. Ese fue... Óyeme, pero la Constitución es como si fuera bien, como decía Joaquín Balaguer, un pedazo de papel. 39 reformas porque la mueven y la reforman a su antojo, a su medida. Y viene otra ahora. Lo dijo y vamos a hablar más adelante de eso. Lo dijo el presidente. Pero mira, Soraya, con eso de Leonel del 2010, esa reforma, la gran obra que dice Leonel, es verdad, es una gran pieza constitucional. Y la mencionó hasta en el debate. Claro, que le preguntaron. Como uno de sus grandes logros. Legados. Exacto. Y en el listín diario estuvo también en una serie de preguntas, le decía 90 segundos, que le hacían preguntas y decía que su gran legado era la Constitución del año 2010, en el gran pacto de las corbatas azules. Yo no creo
creo que era que el doctor Leonel Fernández no creía tanto en la reelección presidencial consecutiva porque él se había reelegido de manera consecutiva. Ganó en el 4, se reeligió en el 8. Lo que pasa es que Leonel sabía que él no ganaba en el 12. Él sabía que él no podía ir en el 12. Y con esa modificación constitucional se habilitaba para volver. La puerta claro, para volver, él tenía que reformar para volver y se habilitó inmediatamente para volver en el año 2016. Y ahí es que Miguel Vargas también comete un desliz. Apoyando ese pacto. Claro, uno no sabe cuáles beneficios pudo haber obtenido Miguel Vargas, aparte de lo que uno ve que lo perjudicó. Pero cuando Miguel firma ese pacto de las corbatas azules, Miguel en ese momento era un líder del PRD. Recuerden, Miguel sacó un 38%. Señores, en las elecciones del 2008. Eso te iba a decir, ese es el mismo partido que hoy tiene un 0.43%. Sí, y sacó un 38 Miguel en el 2008. Miguel era el líder del PRD, el líder de la oposición en ese momento. Firma ese pacto de las corbatas azules. ¿Y qué pasa cuando firma ese pacto? Habilita a Leonel Fernández y habilita a Hipólito Mejía. Porque Hipólito ya estaba inhabilitado. Porque se había reelegido y había perdido. Hipólito ya estaba inhabilitado. Hipólito hizo también una reforma. Claro, Hipólito en el 2002 la reforma. Para poder recurrir a la reelección. Para poder recurrir a la reelección en el año 2004. Hipólito instaura el sistema que tenemos actualmente. Y eso fue lo que trajo la división con descontento con Atuey de Camps. Sí, que sí fue firme en decir no a la reelección. Exactamente. Atuey era firme. Paz descanse. Su hijo no lo ha mantenido del todo. Su partido tuvo en ese sentido que torcerse, digámoslo así en buen dominicano. Sí, porque apoyaron claro, porque el partido que apoyaron la reelección. Sí. Y fue de las cosas que se le preguntó a Luis Miguel en su momento, pero no, ellos apoyaron y se desviaron ahí, digamos, del criterio que tenía su padre Atuey de Camps. Y a lo que voy es que todos han hecho reformas constitucionales a la medida, según le ha convenido. Hipólito para volver, Leonel para, si bien no volver ahí mismo, volver en otra ocasión. Para asegurar Danilo para quedarse. Para quedarse. Según Medina fue reelecto en el 2016 con un 61.74%, un porcentaje bastante alto y significativo que mostraba en ese momento popularidad. Y durante su segundo mandato, entonces tuvo intentos de reformar la Constitución para permitir una tercera. O sea, Danilo Medina no se conformó con los dos, pero ahí le dijeron, usted no va, permiso. Quítese que ya está bueno. Que llega la famosa llamada de Pompeo. Sí. No, eso estaba articulado para armarse. Y dice Víctor Gómez Casanova que ese fue el error, que era miembro del gobierno en ese momento, fue el gran error de Danilo Medina. Dice Víctor Gómez. Claro. Y dice, oye, la ambición rompe el saco. Y dice Víctor Gómez, no, él dice que el gran error fue no haber reformado la Constitución. No haberla dice Víctor Gómez, y dice, esa fue, yo haber dicho eso, fue de las cosas que me hizo caer en desgracia con Miguel Vargas. Porque Víctor decía, y tal vez lo pongo en palabras diferentes a como él lo dijo, pero más o menos esa es la idea, que básicamente cuando tú estás arriba, tú tienes que hacer lo que sea para quedarte arriba. Por eso, mi descreimiento, con todo el respeto que me merece, cuando el presidente Luis Abinader, desde la Casa Nacional del PRM, la noche en la que se autoproclamaron ganadores, que también se le adelantaron a la Junta Central Electoral. No. Claro, Manuel, se adelantaron porque oficialmente todavía no se ve, independientemente de que hasta ese momento y con las mesas computadas ya, y que los principales líderes lo llamó a ver, claudicaron, lo llamó Leonel. Lo llamó Leonel. Pero eso ocurre en todos los países del mundo. Pero lo que te quiero decir, Manuel, que no lo proclamó la Junta. No, pero la Junta yo estoy haciendo un comentario también. Yo estoy haciendo un comentario de que no fue la Junta. El PRM se autoproclama ganador. En ese momento estoy narrando los hechos. Yo no estoy diciendo ni que fuera mal ni bien. Estoy diciendo lo que sucedió. Yo entendí al principio que tú dices como que se adelantaron. El PRM se autoproclamaron. El PRM, en el momento en que el presidente se dirigió a la nación para autoproclamarse ya ganador, dijo y le quiso decir que yo no vuelvo, ¿qué tal? Porque él tenía que hablar de eso, pero habló de que había una reforma a la Constitución y prometió, eso mismo lo prometió, y casi todos los que han recurrido a la reelección han dicho antes que no se reelegiría. Mira, ya buscar un tercer mandato sería demasiado.
El presidente, yo quiero al día de hoy, mira, se dañan en el segundo. Sí. Imagínate tú en un tercero. Sí. Desde Joaquín Balaguer, aquí no tenemos un presidente, desde los llamados 12 años de Balaguer, no tenemos un presidente que haya durado 3 mandatos consecutivos. Yo creo que ojalá pueda mantener su palabra. Y yo quiero creerle al día de hoy que la va a mantener. Ahora hay que estar claro de algo. El presidente de la República tiene ahora mismo, o su partido, un poder absoluto, lo cual es peligrosísimo. Muy peligroso. Y por eso decíamos y hablábamos tanto durante todo este tiempo, más de un año, desde el programa de radio, de la importancia de que la gente pensara en distribuir el poder, en que no solamente se votara por el partido, sino de manera consciente que un solo partido, el que sea, no importa que sea PRM o que sea cual que sea, tenga todo el poder. Tienen 29 senadores. El PRM y aliados tienen 29 senadores y tienen alrededor de 140 diputados. Sí. Cuando tú sumas senadores... Que no solamente estamos hablando del Congreso, sino son entonces los que ahora van a elegir de las altas cortes. Exactamente, pero cuando tú sumas, por ejemplo, lo que tienen en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, cuando se reúnan en Asamblea Nacional para modificar la Constitución, Asamblea Nacional Revisora, entonces tienen la mayoría para poder hacer lo que quiera, al menos la mayoría mecánica. Por eso decía yo y le comentaba a alguien que si Omar Fernández, que va con la mejor intención, que ya ha dicho que va a cumplir con todo lo prometido, que va a trabajar por la capital, por los capitaleños, ¿qué tan fácil se le hará a Omar Fernández? Porque dicen que una golondrina no hace verano. Mira, el gran reto de Omar aquí es, yo creo que más que lograr, porque a él se le va a hacer difícil lograr cualquier proyecto si no tiene el apoyo de esa gran mayoría que domina el PRM, apenas 3 senadores adicionales tiene la fuerza del pueblo que lo pueden apoyar a él, en eso. San Juan, Félix Bautista, que es uno de los temas que yo creo de los temas tristes de estas pasadas elecciones, como Félix Bautista sigue siendo elegido, ya va para 18 años en el Congreso, una persona con la reputación que tiene, pero bueno. Está como Genao que echó los dientes en el Congreso, Ramón Rogelio Genao, y sigue. Y sigue, y ahora como, o sea, su segundo mandato ahora como senador. Duró mucho tiempo como diputado y ahora como senador, pero lo principal de Omar será, para mí, si tú me preguntas, asumir posiciones firmes, aunque esas posiciones no caigan bien y no cuenten con el respaldo del Senado. Sí. Yo te voy a poner el ejemplo. El mismo José Horacio Rodríguez, que es un caso que yo entiendo que debemos analizar, no fue electo ahora como diputado, pero José Horacio se pasó 4 años manteniendo posiciones firmes en defensa de múltiples proyectos y en defensa de derechos, obligaciones, de todo, de la gente. Con algunos estamos de acuerdo, con otros no, pero hacía valer su voz y hacía sentir su voz. Y yo creo que ese es el gran reto que tiene ahora Omar Fernández para poder consolidar su liderazgo. Y aún así logró y tuvo sus logros. Claro, y tuvo sus logros. A Omar se le ha dado, la capital le ha dado un gran voto de confianza. Señor, Omar sacó casi la misma cantidad de votos en la capital que sacó el presidente de la República. Sí. Omar sacó más de 250,000 votos. Sí. Superó por casi 20 puntos al candidato del oficialismo. Y eso tiene un mérito. Y no solo superó a Guillermo Moreno, que era su principal contendor, ¿verdad?, en la boleta, sino que venció al Estado. Porque la campaña de Guillermo Moreno fue dirigida, sustentada por los funcionarios, por el presidente de la República, algo que todavía hasta el final decíamos o decía de manera particular y personal yo que no entendía y todavía me quedé sin entender por qué el presidente tomó esa decisión, y algunos incluso ya se han adelantado en decir que esta decisión, que afilaron cuchillo para su garganta, que el PRM afiló cuchillo para su garganta, porque entonces esta decisión de Abinader y del PRM de Abinader, porque no del PRM, coloca a Omar Fernández en una posición de ventaja para prepararse en un camino que lo puede llevar a ser el candidato del 2028. Mira, por eso es que yo siempre digo que los candidatos no se esfuerzan, y lo que se hizo con Guillermo Moreno fue un force. O sea, Guillermo Moreno no era el candidato natural de ese partido. Político desfasado, sin discurso, sin carisma, sin propuestas coherentes, ni siquiera de vida, no como político, sino de vida. Y finalmente entonces quedó como un oportunista. Porque todo lo que Guillermo criticaba tuvo que tragárselo para poder aspirar por la senaduría del Distrito Nacional. Entonces, yo no sé ahora qué tiene Guillermo Moreno para ganó decir. Cierta animadversión
dentro de una parte de sus seguidores, dentro de un grupo de gente que en un momento vieron en Guillermo una tercera opción diferente a los políticos tradicionales. Entonces, como te decía, los candidatos no se esfuerzan. Guillermo Moreno no era el candidato natural del PRM. Ponte tú que Faride no gustaba, que Faride no podía ser. Incluso dentro de ese mismo partido había mejores opciones que Guillermo Moreno. ¿Tú crees que le hubiera ido mejor? Ni un 1% aportó Alianza País a Luis Abinader. Ni un 1% Por eso te le digo aportó Alianza que País. Al día de hoy no entendía y al día de hoy todavía sigo sin entender la razón por la que el presidente Abinader tomó esa decisión. Y si le hubiese ido mejor, yo estoy convencido que sí. Con Faride Raful, el PRM hubiese tenido un mejor desempeño. Porque yo no tengo la menor duda de que más que un voto por Omar, que lo hubo, una gran votación por Omar, también hubo una gran votación en contra de Guillermo Moreno. Y me atrevo a decir que dentro del propio PRM, es que olvídate, eso no, a la base del partido no le puede caer bien esa traición, porque fue una traición que hubo contra Faride Raful. Es más, 5 días antes de las elecciones, Faride todavía decía en los medios de comunicación que su intención era ser senadora. Ahora, algo sí yo le voy a reconocer a Faride. Faride se comportó como una militante fiel y respetuosa y al servicio de su partido. Aunque no estaba esa noche. Eso fue otra. No estaba esa noche, me llamó la atención. Aguantó callado. Aguantó calladita, la nombraron jefe de campaña y ahí estuvo. Por eso comentaba que como jefe de campaña tenía que estar ahí. Totalmente. Me llamó la atención que no estuviera Faride Raful. Si nos vamos al 2020, Roberto Fulcar, en ese momento jefe de campaña, estuvo ahí en primera fila. Es que le corresponde. ¿Y quiénes estaban? Estaba Paliza, estaba Carolina, estaba Luis Abinader, Raquel Arbaje, y en un momento estuvieron también las hijas y Raquel Peña, la vicepresidenta. La primera dama tenía una antes de pasar a la primera dama, oye, Soraya, ajá. ¿Será que es que donde está Carolina, Faride no puede estar? Carolina estaba ahí, Faride no estaba ahí. Y siempre se ha dicho. ¿Y por qué tú estás trayendo esa cizaña porque y ese conconcito? Parte de las cosas que se han dicho es que el no apoyo a Faride se debió porque el sector de Carolina Mejía no quería que ella siguiera brillando. Pensando en el 2028 con Carolina Mejía. Había que cortarle como candidato y había que cortarle la cabeza, había que frenarla. Ahora, lo de Raquel Arbaje, no hay una persona que se esté gozando más un cargo que Raquel Arbaje. ¿Tú recuerdas cuando Hipólito decía que el carguito es bueno? Ajá, yo creo que Raquel tiene que estar con eso de primera dama, es que el carguito es bueno. Oh, pero yo creo que hasta el presidente de la República tuvo que darle un toquecito. Cálmate, ya cuando se iba, como dice, pero por favor. Disimula. Sí, yo comenté, oí a alguien que dijo, parece que la primera dama ese día no la medicaron. Ay, Dios mío. Ella estaba muy contenta, ella es muy expresiva. Ella es muy expresiva y muchas señas y muchos ademanes, saludando y diciendo. El momento en que el presidente hablaba, señora, manténgase tranquila. Un discurso que más de victoria fue un discurso también de promesa al nuevo gobierno. Sí. Porque habló, por ejemplo, del tema de la reforma constitucional, que ahora ya no tienen excusa. O sea, hay una serie de proyectos que el PRM cuenta ya con los votos para poder conocerlo. Por ejemplo, el Código Penal. ¿Cómo el PRM ahora le dice que no se puede aprobar el Código Penal? Ellos deberían ponerse de acuerdo. Cuentan con la mayoría en la Cámara de Diputados y cuentan con la mayoría en el Senado ahora se va a saber. De la República. Y el presidente va para Roma ahora a buscar la bendición del Papa, de su santidad. Esperemos que el Papa no solo le dé su bendición, sino que eleve esas oraciones, porque el presidente en este nuevo mandato tiene muchos retos por delante. Sí, muchos retos por delante. Sí, tiene momentos difíciles, situaciones importantes que tendrá que enfrentar, que hacerle frente. Y sobre todo el gran reto que tiene este gobierno es que ya no tiene excusas. ¿A qué voy? Estos primeros 4 años se parecen un poco a los primeros 4 años de Leonel, del 2004 al 2008. Cada vez que Leonel daba un discurso en ese momento, te hablaba y se escudaba en la crisis que heredó de Hipólito, la crisis bancaria. Yo no decía, eso es una realidad. Ahora, cada vez que el presidente hablaba y promovía su gobierno, era COVID y guerra en Ucrania. Sí. Entonces, todo el mundo decía, mira, para lo que le ha tocado manejar, vamos bien. Sí, pero ahora ya pasamos estos 4 años. Ahora, ya no me pueden hablar ni de COVID, ni de lo que hizo el PLD, ni cómo de la dejó guerra el en PLD, Ucrania. Ni de la guerra en Ucrania. Ya toca empezar a resolver. Claro, porque hay que aprender a vivir con esa guerra. El presidente tiene grandes retos. Tiene grandes retos en educación.
Grandes retos en seguridad ciudadana. Ya va pasando un tiempo del inicio de la reforma policial. Sí. La gente tiene que empezar a sentir. A ver Si resultados. usted quiere, llámele percepción a lo de inseguridad. Pero tenemos que empezar a sentir una percepción de seguridad y no de inseguridad. A ver esos resultados tangibles, no que quede en promesas y en números y en el aire, en el limbo. En rueda de prensa. Esto no se puede quedar en rueda de prensa. El tema también de infraestructura. Tenemos que empezar a ver obras que se están prometiendo desde el año 1 del gobierno que no acabamos de ver. El tema de la movilidad urbana, la carretera del Ámbar, la carretera del Ámbar, la circunvalación de Baní, el problema del 9, el problema de pintura. Desde el día 1 el gobierno está hablando de la solución de esos problemas y todavía pasaron 4 años y no lo vemos concluido. El drenaje pluvial. El tema del drenaje pluvial. En este gobierno tuvimos 2 años consecutivos donde tuvimos un noviembre negro que dejaron muertes. Y sin noviembre, porque lo tuvimos hace apenas 2 o 3 semanas. Claro. Lo tenemos cada vez que caen 2 gotas de agua. Y esta vez semana se espera mucha agua. Sí, mientras estamos grabando este episodio, hoy es martes. El COE ha dicho que a partir del miércoles. Esto sale jueves. Correcto. A partir del miércoles, o sea que tal vez ya cuando usted nos esté escuchando esté bajo agua, se espera mucha agua para el país. Sí. Entonces, el tema del drenaje pluvial. Es algo inmediato. Que la alcaldía no tiene dinero. Bueno, ponga dentro del presupuesto. Pero es que hay que empezar. Claro. Es que usted tiene que empezar. Claro. Porque siempre la excusa es que eso es muy costoso, que es un proyecto, pero vamos a poner, aunque sea el primer bloque, que hay que ir haciendo chin a chin. Yo lo que digo es que ya el presidente tiene que recoger a todos sus funcionarios. Cuando digo recoger, es que ya hubo suficiente tiempo perdido o invertido en sus temas de campaña. Fantástico. Ya, dígale a todos los funcionarios que se vayan a trabajar, que se organicen y que se vayan a sus funciones. Había una canción cuando yo estaba en la escuela, yo no sé si a ti te la cantaban, y él va a aprovechar para decir que yo soy muy vieja. A la clase, que ella es hora de empezar nuestra labor. Están haciendo las suyas, las abejas en la flor. A todos los funcionarios ya es hora de ir a la clase, a comenzar a trabajar. Y ahí caemos en el otro gran reto que tiene el presidente. A ver a quién va a quitar. No solamente a quién va a quitar, claro, eso lo tiene que decidir ahora en los próximos meses, sino que ya lo tiene decidido, pero tiene otro gran reto y es el tema de que el presidente dijo que no va el pasado domingo y ya sabes que la lista de los que van ya empieza a escribirse y ya empieza a definirse. Y la mayoría de ellos son funcionarios del gobierno. Hay que tener mucho cuidado controlando a esos funcionarios que quieren ahora tal vez ser más graciosos de la cuenta pensando en un proyecto presidencial. ¿Cuántos son los que tienen proyecto presidencial? ¿Quiénes son? Parece que tú sabes. Lo vamos a mencionar ahora. Okay. Pero aquí han habido funcionarios, y todos lo sabemos, que han desarrollado proyectos presidenciales desde su propio ministerio. Y eso es un peligro. Porque detrás de todo eso viene la corrupción. Mira, proyecto presidencial. Pero lo primero fue el propio presidente de la República, que tú me querrás decir, lo han hecho todos los que buscan la reelección desde el gobierno. La campaña más costosa, el dinero que se invirtió en esta campaña es burda. Fue burda, fueron números que tú los escuchas y como que a uno lo perturban. Eso es parte de los grandes problemas que tiene la reelección, que se pueden disfrazar dinero de campaña en dinero de gasto del gobierno. Y ahí lo vemos, que es otro gran reto que tiene el presidente. A la publicidad estatal hay que bajarle. Bueno. Hay que bajarle obligatoriamente, aunque usted tal vez no sea gracioso en los medios. Me refiero a que cuando el presidente da para campaña, son pocos los que lo critican. Y si ya no se va a reelegir, no necesita tener tantos periodistas a su favor, claro, hablando cosas bonitas. Claro. Ya no le importa lo que diga la prensa. Eso es así. Pero mira, Soraya, en la alcaldía va a haber proyecto presidencial. Con Carolina. En el Ministerio de Turismo va a haber proyecto presidencial. David Collado. En aduana puede haber proyecto presidencial. San Lobatón. Si se queda San Lobatón. En INAPA va a haber proyecto presidencial con Wellington. En INAPA que está. Sí, pero eso son... Con Wellington. Pero va a haber, Soraya. No dudes tú que en el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, haya proyecto presidencial con José Ignacio Paliza. Hasta en la CAS puede haber proyecto presidencial.
con Rafael Suervi. Sí, todo el sí. mundo entiende que es presidenciable ahora mismo. Sí, pero los que aparentemente los importantes son Carolina y David Collado. Carolina y David Collado. Yo creo que Yayo también va a aspirar. Sí, creo que tiene aspiración. Los demás son chivitos hartos de jobo. Vamos a ver. Digo yo, ¿verdad? Podrían ser. Lo que pasa es que, como me dijo una gente en estos días, muchos aspiran, aunque sepan que no tienen posibilidades, porque representan cuotas. Y después dicen, ok, está bien, yo te apoyo. A mí hay que sacarme mi cuota. Sí. Y el grupito que me apoya a mí, te lo sumo a ti. Sí. Entonces, eso es parte del juego de la política que va a empezar a verse en un año y medio. Ya vamos a estar pensando. Dios, en como ese si 2022. no hubiera sido suficiente. La verdad que una de las cosas con las que yo más contenta me sentí, además de sentir satisfacción como ciudadana por la manera, como decía al principio, en que se llevó a cabo el proceso, lo rápido que fueron los resultados, la organización, a pesar de algunas denuncias que son inevitables de boletas premarcadas, de situaciones de una persona herida, una persona muerta, que gracias a Dios no pasó a mayores. Así es que me sentía muy contenta de que hubiera sido un proceso que pasó y concluyó de una manera tranquila, ordenada, en paz. Pero decía, por fin terminamos con la campaña, porque la verdad es que ya no podíamos más. Una segunda vuelta y yo no sé a dónde hubiera llegado este país, porque ya estábamos más que saturados. Sí, pero mira, Soraya, yo creo que no podemos dejar pasar el episodio de hoy, porque yo creo que hay otros temas que hay que abordar. A mí me falta hablar un tema importante. Bueno, pero te digo, que tiene que ver con el proceso. Brevemente, por ejemplo, yo creo que destacable la labor de la Fuerza del Pueblo, por lo menos del presidente Leonel Fernández, totalmente, con casi un 30%. Con 28%, casi 30% 29, de los votos. Un boletín que vi esta mañana, del día de hoy que estamos grabando, martes, estaba en un 29.33. Bueno, pensaba que era un 28, pero 29. O sea, superó un 30% prácticamente. Más de 1 millón de votos consiguió Leonel Fernández. Y yo te voy a decir algo. Tú hablaste ahorita de que se estaba preparando el camino para Omar. Anótalo, te lo dije hoy. Que no lo suelta. Mayo del año 2024. Si el presidente Abinader y el PRM hacen un mal gobierno en estos próximos 4 años, un gobierno que no satisface las aspiraciones que tiene el pueblo dominicano, y va a haber un cambio de partido y de gobierno en el 28, Leonel Fernández es una opción importantísima de poder. Leonel sacó un 30%. Y en el 28, ante una ausencia de liderazgo claro, ponte tú, el PRM no es opción de poder. El PLD, con un PLD que sacó un 10, que no se vislumbra todavía ser opción de poder en el 28. Con un partido nuevo, la Fuerza del Pueblo, y sin el apoyo de una alianza, que yo no veo qué alianza, de qué sirvió la alianza Rescate Más. Yo creo que hasta daño le hizo, tal vez. Totalmente. La alianza Rescate. La alianza estaba para que la rescataran. Óyeme, entonces, anótalo. Leonel todavía no se retira. No se retira. El que saca más de 1 millón de votos en unas elecciones, con un segundo periodo que tú no sabes cómo lo van a hacer los PRMistas, que no fueron brillantes en el primero, pero en el segundo, vamos a darle el beneficio de la duda. Fueron buenos. Yo pienso que pasaron con buena nota. Ahora no fueron súper excelentes. O sea, tienen muchas oportunidades de mejora. Pasaron como cuando a ti te dan una C, que no te quemaste. No, yo le doy una B. Yo le doy una B. Y no por el presidente. Una B menos. Al presidente yo le diera una A. Lo que pasa es que hay mucha gente alrededor, caramba, que daña. Entonces, si el presidente se quiere retirar de manera... Por todo lo alto, entonces tiene de manera enérgica que ahora no dejarse comer los oídos, no dejarse llevar, no pensar en favorecer a fulano o mengano, no quiero disgustar a tal o cual miembro del partido. Ahora tiene que pensar en eso que él quiere dejar, y para poder dejarlo y para poder hacerlo bien, él tiene que sacar a quien tenga que sacar. El presidente quiere arrancar bien. Que de aquí a agosto solucione el problema que hay en pasaporte. Que vayan mandando un mensaje con eso. Sí. Que de aquí a agosto resuelve el problema que hay en pasaporte. Si hay que mandar la visa, que la manden. La pagafuego. La de los bomberos. La de los bomberos. Que la mande. Pero de aquí a agosto, que resuelva lo del pasaporte. Sí. Que es un abuso y una locura lo que está pasando allá adentro. Sí. Entonces, el presidente tiene que empezar a mandar señales claras del legado que quiere dejar. Una gran incógnita
y eso lo podemos ver más adelante, es quién va como procurador general de la República. Se dicen que doña Miriam. Doña Miriam desde el principio incluso había dicho que era solo 1 año o 2 años. Ella hablaba de 2 años, después se quedaba el periodo completo, pero no va a seguir. Pero que no va a continuar, Entonces, cuidado. Yo he escuchado... No me hable de Guillermo Moreno. Eso es lo que él quisiera. No Guillermo quiere ir para el gobierno. Pero hoy... Abinader no debe llevar a Guillermo para el gobierno. Me imagino que lo van a llevar y me imagino que le van a dar ese premio de consuelo. Eso es un premito de consuelo, eso es un regalito de, bueno, ay, el pobre. El presidente dijo el pobre, hay que darle algo. Que cualquier gobierno quisiera tener una persona como Guillermo Moreno. Pues entonces tú puedes estar seguro que Guillermo Moreno va para algo. O irá él o su esposa, doña Aura Celeste Fernández, como procuradora. Esas son las cosas que uno escucha. Ni uno, ni la otra. Dios te oiga. Dios te oiga, porque no me parece. A mí tampoco. No me parece. Algo muy penoso para los PLDistas, por supuesto, es el resultado para el PLD, que demuestra que el pueblo no olvida y que le han dado un voto de castigo. Un voto de castigo al PLD de hechos muy frescos, verdad o mentira, corrupción o no corrupción, comprobable o todavía no, pero hubo un voto de castigo del pueblo al PLD. Y que tiene que darse cuenta el PLD de que deben cambiar desde adentro, de que ese partido no va a seguir ganando seguidores y no va a seguir calando en el electorado si no hay una verdadera transformación. En buen dominicano, Danilo Medina tiene que retirarse. ¿Tampoco se va a retirar? Pero debe de retirarse. Danilo Medina le está haciendo daño a ese partido. Debe retirarse Leonel Fernández también y no se va a retirar. Para que los números de Leonel pintan diferente a los números de Danilo. Entonces, ahí, ese es el tema. Ese es el tema. Lo que está pasando con la fuerza del pueblo, que va en un proceso de crecimiento y de consolidación, no es el mismo proceso que lleva el PLD, sí, que va para atrás como el cangrejo. Abel Martínez sacó un 10%. Un 10%. Menos de lo que decían las encuestas. Entonces, el PLD realmente tiene que revisarse. Y yo creo que hay un mensaje bien claro, y es que con esas viejas figuras ya ellos no van a poder continuar si quieren seguir teniendo oportunidad dentro del electorado dominicano. El PLD se queda sin representación en el Senado y sorprende porque te das cuenta cómo la vida, tú puedes estar aquí arriba en lo más alto y de repente, claro, cada quien cosecha lo que siembra y de repente caes y estás en lo más bajo. Sin una representación en el Senado, eso para una fuerza como el PLD, la principal fuerza política, el principal partido político del país, llegar a donde ha llegado y ser sustituido dentro de esa misma pugna que los dividió y de esa lucha que hay entre esos dos líderes, porque eso es todo, es una lucha personal de egos entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Mira lo que le ha costado. Sí, le ha costado bastante y la pena es que no solamente le cuesta a ellos, le cuesta a los miembros de ese partido, que tal vez muchos de ellos no tienen ni siquiera la culpa. Y aunque a Leonel Fernández le ha ido bien o le salió bien la jugada, pero también tiene mucho que ver. Claro. Y atención a Luis Abinader y a los demás, bueno, estamos hablando de los 3 principales partidos, que en República Dominicana y posiblemente en otros países. Pero Hipólito Lamano que mueve la cuna. Hipólito Lamano. ¿No viste la película todavía? No, pero tú me lo dijiste, ya la frase la tengo ahí. Él te decía que en este país, no sé si sucede también en otros países, posiblemente países del área que tengan más o menos el mismo sistema y conducta de los políticos, es que los políticos y las cabezas de los políticos creen o llegan a creer que son los dueños de los partidos, que son propietarios de los partidos y son partidos políticos, es una organización colegiada donde se supone que no hay un solo dueño, que ese partido no le pertenece a nadie y en algunos casos se manejan y los manejan como si fueran los dueños de los partidos. Pero es así, el PLD es de Danilo, la Fuerza del Pueblo es de Leonel. Pero no debería ser. Alianza País es de Guillermo Moreno. Entonces tú coges a los partidos que están teniendo, por ejemplo, al que mejor le está yendo, el PRM está tratando de trabajar con cierta pluralidad. Ahora, si Abinader
se llega a creer el cacique. Así, porque acuérdate que había mucho disgusto y que tal vez eso han sabido cómo manejarlo o taparlo, o aprendieron del PLD que antes ya no lavaban su ropa dentro de la casa. Tal vez el PRM ha sabido manejar, pero hay mucho disgusto de las bases, o lo había, comenzando incluso por líderes como Guido Gómez Mazara, como Rafael Alburquerque. Claro, y disgustos van a haber. Yo lo que digo, Soraya, es que no hay un cacique que se cree amo y señor de ese partido. Entonces, pero tú buscas aquí la mayoría de los partidos, el PRD, Miguel Vargas, es el dueño de ese partido y lo ha enterrado. Tú buscas aquí la mayoría de los partidos políticos. Hoy Quique no enterró el Partido Reformista Social Cristiano. Exactamente, y tienen un cacique que se creen que son amo y señor de ese partido, sí, y lo terminan llevando al cementerio. Sí. Óyeme, es penoso la participación, por ejemplo, del Partido Revolucionario Dominicano. Y todavía ellos van a seguir insistiendo a futuro con Miguel Vargas Maldonado. Mejor que cierren esa organización política. Mira, a propósito de que estábamos hablando de los casos de corrupción, mientras estamos grabando este episodio, hoy martes, nos llega la información de que Ángel Lockhart devolvió a la Procuraduría 220 millones de pesos producto del caso Calamar. Entonces yo me hago una pregunta, y una vez te lo pregunté en el programa de radio, de una persona que devolvió no sé cuántos millones. Entonces el que devuelve esta cantidad de dinero es porque fue parte de ese entramado de corrupción. Sí, con ellos seguramente se llega a algún tipo de acuerdo penal, y ha ocurrido con otros, donde se declaran culpables, lo sancionan, pero le suspenden el cumplimiento de la pena. Le aplican ese juicio penal abreviado. El que devuelve, devuelve 220 porque tiene 400. Manuel. Es posible, claro. Yo no creo que nadie devuelva 220 porque hace con medio millón en la cuenta. Ajá. Mira, junto con esa noticia, dice que entre dos hermanos abogados se lucraron con 1.500 millones de pesos. Los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández. Y Ángel Lockhart devuelve 220 millones de pesos. La verdad que son una suma de dinero que uno le llama bastante. Perturba. Bastante la atención. Tanto trabajo que a la gente, que a todos los dominicanos le da para ganarse un peso. Y tenemos todavía este tipo de acciones, de casos, de manera tan burda de desfalcar el Estado. Y de jugar con el Estado. Y de hacer del Estado como su propio botín. Muchos millonarios cuyo origen del dinero es el Estado. Por eso es que es tan interesante meterse a político y aspirar a un cargo. Totalmente. Y por eso tú ves que hay gente que sin ningún tipo de escrúpulo tú lo ves metido, que lo que quieren es la política y no tienen ninguna vocación de servicio. Y es hablando ñeca que se la pasan en los medios de comunicación. Y me disculpan la palabra. Sí, es así. Entonces, esa es la realidad de la política dominicana. Sí. Entonces, por eso a uno, no te voy a decir que le da pena, pero realmente cuando tú ves partidos y organizaciones políticas que tal vez uno no comulga en todo con ellos, pero sí en ciertas ideas de hacer las cosas diferentes, de la honestidad, de la rendición de cuentas, de la transparencia, terminan siendo muy poco beneficiados con el voto de la gente. Y es el caso de Opción Democrática. Sí. 0.57 sacó Virginia Antares. Sí, esos partidos pequeños. El Cobrador sacó casi 3 veces más. Sacó más. 1.23 sacó Roque Payat. Sí. Y aquí hay una gente que levanta la mano. Me parece que votó por Roque. Entonces, todavía. Nuestro amigo Fernando Abreu. A pesar de que él se mostró en uno de los mensajes que colgó, se mostró satisfecho. No le fue del todo mal. Sacó 5,000 y pico de votos. Sí. Y uno de ellos era mío. Bueno. Mío no, pues yo no voto en esa circunscripción. Como quiera, no hubiese votado por Fernando. Yo creo que Fernando tiene buenas ideas, pero tiene que bajarle un poquito el discurso. En el sentido incluso hasta la forma como lo comunica. Esa agresividad, yo creo que los caudillos ya se quedaron fuera aquí. Él no es Milei. Y aquí no vamos a elegir un Milei. Uno no sabe. Bueno, Soraya, yo te Ahora, digo, esto le sirvió de experiencia, totalmente. Como le sirvió a todos. Yo no digo que él sea malo. Creo que un joven muy inteligente, muy preparado, con mucho futuro, pero que modifique la forma en cómo transmite el mensaje. Bueno, todo sirve. Eso todavía no le llega al electorado dominicano, por lo menos no ahora. Todo sirve. Pero a lo que voy, con eso mismo de
del método que no favoreció a Fernando con el método de Claro, ON, por ajá. ejemplo, José Horacio se vio perjudicado. Sí. José Horacio fue el diputado más votado de la oposición y José Horacio no pudo, no fue No logró reelegido y no va a mantener. ocupar una diputación. Así como hay otros que no fueron tan votados, pero por el arrastre Por los están ahí. votos que sacó Sí. el partido, partido. entonces le corresponde una curul. Hay una diputada de la circunscripción número 2 que sacó 1.600 votos y va como diputada. Tú tienes a José Horacio que sacó más de 10.000 votos y no va. Entonces yo digo Tienes al que propio Martínez Brito que también sacó más que ella y tampoco va. yo digo que los procesos deben servir para ver cuáles son las cosas que hay que modificar. Robert Martínez quedó fuera. Tanto que Ve, porque yo decía en mi comentario de varias semanas atrás, si usted no está seguro que usted va a ganar, piénselo mucho antes de echar ese pleito. porque le está haciendo daño a la Porque organización ahora el a la que amigo usted Robert, a pertenece. quien le tengo, a quien aprecio, con quien me une una amistad, especialmente con su hermano, y que se arrastra hasta él, ahora mismo, lamentablemente, no pudo ser diputado, y yo no creo que en la Fuerza del Pueblo esté muy contento con él. Bueno, Porque la Fuerza del Pueblo entendía que Rafael Paz era su gallo sí, y que tal vez con Paz sacaba más votos para tal vez tener hasta 2 diputaciones. claro, Porque pasó Celiné. Pero ellos entendían que tal vez podían pasar también Paz y Celiné. correcto. Entonces, ahí, pero vuelvo, el mismo caso de Robert. Robert sacó más votos que otros que ganaron. Hasta el presidente le dijo a Rafael Paz en el momento que fue a votar, usted debería estar en la boleta. Sí. Ahí se encontró Paz andaba con Celiné y se encontró con Abinader en el Babeque. Sí. Y minutos antes Paz le había echado un boche a un policía y de todo. Ese Paz cae tan mal, es increíble. No, el me manejo, enteré ¿tú no de viste eso. ese video? Se hizo un lo poquito vi, viral, te lo voy a vi, mandar. No lo vi. Pero con una prepotencia. ¿Y usted quién es? ¿Usted es policía militar electoral? Le dice, no, pues usted no está aquí para dirigir nada. Ay, Dios mío. Busquen el video de Ay, Paz echándole ay. ese boche. Wow. Y explícame el señor que fue a votar, porque hay de todo En calzoncillo. en calzoncillo y con un papel. ¿Cuál era el mensaje del papel sanitario? ¿Venía del sanitario o quería decir algo con el papel de inodoro? Yo no entiendo. La verdad es que esas son de las locuras que se dan en los procesos electorales de este Mira, país. ¿cuáles tú crees que son los funcionarios que el presidente, 3 nada más, que el presidente debe quitar o cambiar? Mira, yo creo, si tú me preguntas a mí... Diría don Álvaro, juégatela. No. Interior y policía. Yo creo que hay que quitar a Chu. Hay que preguntarle a Hipólito, porque don Hipólito es que maneja Interior el y tema de la policía. seguridad. Sí, pero Ok. interior y policía yo creo que debemos tener un cambio. Ok. Se han hecho avances en la reforma, pero todavía se necesitan más avances. El segundo. Educación. Sí, Obligatoriamente necesitamos otro ministro de educación. sí. Este ministro yo creo que puede tener muy buenas intenciones, puede ser una persona preparada, puede ser profesor, lo que él quiera, pero ni la forma en cómo se ha manejado ante los medios, digamos así, ni las relaciones públicas, ni en los hechos, uno ha visto nada. Con educación hemos perdido el tiempo, lamentablemente, en estos 4 años. ¿Y el tercero? El tercero, que yo entiendo que necesitamos algo más firme, y sobre todo porque en un momento se cometió un error, fue relaciones exteriores. En un momento, para mí, aquí se cometió un error, que fue cuando el tema de el río, que ya no se habla de eso, pero que en un momento que sí, que se le permitió, que había que esperar, ahí hubo un mal manejo del gobierno dominicano que no debió permitirse en ese momento. Entonces yo creo que sí, que Cancillería podríamos tener caras nuevas. A mí, entonces yo puedo. Le convendría. Entonces falta un cuarto. ¿Cuál tú dirías? Medio ambiente también. Medio ambiente también. Por todo lo que está sucediendo, Totalmente de por todo lo permisivo que es el ministerio y porque ese mismo señor dijo que él no sabía de eso. Totalmente de acuerdo. Entonces ya contigo. creo que ha habido tiempo suficiente para que el presidente de la República pueda encontrar ese funcionario, ese ministro que sí conozca de esto y que tenga los pantalones y que le cuelgue algo, o que de repente puede ser una mujer, que le cuelgue algo, que le pese en el ruedo de los pantalones si es una mujer, o que le cuelgue algo bastante importante para que tenga material colgante. Ahí, para que pueda ir a parar todo lo que está sucediendo Te aquí. digo algo, te digo otro. Dime a ver. Ajá. Que él se quiere ir, me dijeron. Ajá. Pero como quiera, creo que se tiene Yo no creo ir. que nadie se quiera ir de un cargo. ¿Será No, que quiere que lo cambien? Claro, quiere ir a otro. Ajá. El ministro de Trabajo. Ah, También. Creo ya. que es un ministerio que necesita mejorar en ciertos aspectos, sobre todo en cómo funciona internamente.
creo que... A mí no me hable del Ministerio de Trabajo, que hoy venía yo peleando y decía que el Código de Trabajo de este país beneficia a los trabajadores y de tantas formas perjudica al empleador. Pero eso es tema para otro episodio. Pero yo creo que el ministro de Trabajo ha sido un poquito más populista de la cuenta. Creo que le convendría un cambio ahí en el Ministerio de Trabajo. Yo valoro mucho el trabajo de José, de Camps. No, él tiene sus luces. Luis Miguel, y creo que es un excelente abogado, un excelente profesional, y creo que lo puede tal vez hacer mejor desde otro ministerio, pero tal vez el ministerio que más se ajustaba a su perfil, tal vez no era el de Trabajo. Bueno, y pues, creo que le convendría ir a otro lugar donde pueda dejar otro legado y que venga otra persona a ocupar su posición. Bueno, lo que sí es que el presidente va para Roma. El presidente va para Roma. Mañana, si esto está al aire el jueves, el presidente sale a Italia mañana, bien merecido el descanso. Pero de vacaciones Raquel. Que va el presidente. Bueno, anunció. Tú estás como diciéndome como que a pasear que va el presidente. Dice, permiso, Manuel, dice que voy a Italia. El presidente anuncia en la semanal que va para Italia. A celebrar la reelección. Y que en ese viaje a Italia va a haber, no, espérate, en la semanal dijo que iba a Italia con su esposa y sus hijas y que dentro del viaje y como parte del viaje tenían una invitación a Roma para una reunión bilateral con su santidad. Así que van a aprovechar el viaje a Italia. Ojalá. Y las dos cosas son muy positivas. Ojalá el que se dé su descanso. Los presidentes de Estados Unidos tiene que refrescarse. Se van de vacaciones 2 veces al año, más o menos. Uno apaga una vez el teléfono. Y a veces en invierno vienen aquí a Capcana. A Capcana no, pero van a las Bahamas también, a San Tomás, por ejemplo. Había uno que venía mucho a Punta Cana. Sí, había uno que pero venía, no en el ejercicio. Pero, por ejemplo, van a San Tomás y van a algunas islitas del Caribe. Las vacaciones para cualquier ser humano son necesarias e indispensables. Hay países donde a usted lo obligan a tomar sus vacaciones. Entonces, un refresh, un restart, un descanso, un desconecte le hace falta al presidente y viene con ideas renovadas. Un segundo aire, claro. Viene con ideas renovadas. Y, hasta Duarte vino con ideas renovadas. Y la bendición del Papa. Y la bendición del Papa viene muy bien también. Sí, le viene Hay bien. que ver qué le diría el presidente de la República a su santidad cuando se toque el tema de la presión que hay para meter aquí la despenalización del aborto. Me gustaría estar ahí. Me gustaría estar en una esquinita para oír al presidente qué diría. A mí me gustaría oír al Papa. Bueno, el Papa tiene su posición muy clara en cuanto a eso, Manuel. Papa. El Papa tiene su posición muy clara y la ha expresado. Sí, okay. Pero sí, buen viaje, presidente, descanse, diviértase, refrésquese y venga con la pila puesta, que a usted le espera mucho. A usted le espera mucho trabajo. De su familia, que eso es parte. A usted le espera mucho trabajo. El pueblo le puso en sus manos 4 años más y usted no puede defraudar a su pueblo. Y desde aquí nos vamos a estar cuestionando. Bueno, que los veedores vamos a estar aquí. Que Dios le dé sabiduría para cumplir con eso que usted decía, para los mejores intereses del país. Y a trabajar por todos los dominicanos. Señores, gracias. Nos veremos en un próximo episodio. Sí, si Dios lo permite. Al Pan Podcast. Sí, señor. Bye bye.